Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bienvenidos a nuestro curso de cálculo vectorial con GeoGebra. No se les olvide suscribirse a nuestro canal en donde tenemos gran parte del contenido del curso de cálculo vectorial. Hoy hablaremos sobre las curvas de nivel. Las curvas de nivel nos ayudarán a graficar funciones de dos variables. Digamos, para recordar un poquito aquí, ¿cuál es el proceso que hacíamos, o procedimiento que hacíamos para graficar una función y igual a f de x, es decir, una función que depende de una sola variable? Por un lado, por el otro lado, colocábamos f de x y ahí, ¿qué hacíamos? Pues le dábamos valores a la variable independiente x de, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Estoy colocando solamente un ejemplo. Y aquí obteníamos el correspondiente f de x. Por ejemplo, si nos hubiese dado menos 1, aquí digamos que nos dé 0, aquí digamos que nos dé 4, aquí 2 y aquí 1, por ejemplo. Y obteníamos los puntos correspondientes, 1, menos 1, aquí el punto 2,0, aquí obtenemos el punto 3,4, el punto 4,2 y el punto 5,1. Con esos puntos, ¿qué era lo que hacíamos? Pues los ubicábamos acá en el plano bidimensional. Vamos a escribirlo aquí en el plano bidimensional. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3 solamente lo voy a dejar ahí. Cuando x vale 1 nos da menos 1. Tenemos este puntico aquí. Cuando x vale 2, y vale 0. Entonces tenemos este punto aquí. Cuando x vale 3, y vale 4. 1, 2, 3, 4 por aquí. Y cuando x vale 4, y vale 2. Es decir, este puntico por acá. Ya con eso en mente, con esa idea, trazamos una curva que pase por esos puntos. Podemos hacer, digamos, algo así. Y eso es una idea del gráfico o un bosquejo del gráfico de nuestra función f de x. Ya para funciones de dos variables, este método de construir una tabla tal cual como hicimos acá, no es eficiente para graficar una o para obtener una idea del gráfico de una función de varias variables. ¿Por qué? Vamos a suponer que ya aquí en este caso tenemos que darle valores tanto a x como a y para obtener el correspondiente valor f de x, y. Por ejemplo, construimos entonces aquí. Vamos a ver qué tal nos va para este caso. Por ejemplo, si x y y valen 0, supongamos que nos dé el punto 1. Para aquí 1,2 nos dé, supongamos, el punto, aquí el valor 2, la función en ese punto. Menos 1,3, supongamos que nos dé 4. Y vamos a colocar un último punto, 0,2. Y supongamos que la función nos dé menos 1. Entonces vamos a intentar realizar lo mismo que hicimos acá, es decir, ubicar esos puntos obtenidos en el espacio ya tridimensional. Vamos a colocar aquí el espacio tridimensional. Aquí, ¿qué punto tuvimos? 0, 0, 1. Aquí 1, 2, perdón, sí, 2, menos 1, 3, 4. Y aquí el punto 0, 2, menos 1. Si ubicamos esos puntos, imagínense nada más 4 puntos, llevamos hasta el momento, supongamos que uno de por aquí, otro por acá, otro por acá, otro por acá. ¿Será que esos 4 puntos me dan una idea de cómo es el gráfico de nuestra función? Recordemos que el gráfico de nuestra función es una superficie. ¿Será que con estos 4 puntos ya podemos tener idea de cómo es esa superficie? Difícilmente podemos tener una idea de cómo es ese gráfico. Por ejemplo, por lo tanto, este método, así tal cual como está, de construir esta tabla dándole valores a x y a y obteniendo el correspondiente f de x y, no nos ayuda mucho a graficar una función de dos variables. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer curvas de nivel. Curvas de nivel. ¿Y qué son las curvas de nivel? Vamos a intentar hacer también una tabla de un lado x, y, vamos a dejarlo así, y por el otro lado f de x. Pero vamos a realizar el proceso contrario, opuesto al que estábamos realizando arriba. Arriba, ¿qué era lo que hacíamos? Le damos valores a x, y obteníamos el correspondiente f de x, y. Pero lo que vamos a hacer aquí es darle valores a f de x, y, que en este caso es el valor que toma z, y de ahí vamos a obtener los puntos
correspondientes x, y, que cuando yo le aplique mi función f, me dé el valor que yo consideré acá. Por ejemplo, si yo le doy 1, todos los valores que yo coloque en esta columna de aquí deben estar en el rango de nuestra función. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo coloco 1 aquí, yo voy a encontrar todos los puntos x, y acá, tales que cuando yo le aplique mi función a todos los puntos aquí, me dé 1. Voy a considerar otro valor de k, aquí este valor en esta columna. Supongamos que yo le dé 2, el valor de 2. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese 2? Yo voy a encontrar todos los puntos acá en el dominio de mi función, tales que cuando yo le aplique mi función a los puntos en este conjunto, la función me dé el valor de 2. Y así sucesivamente, digamos, coloqué 3 aquí, voy a encontrar un conjunto por acá, cuando le aplique mi función, me dé el valor 3. Cada uno de estos conjuntos que están aquí, para el caso particular en que la función depende de dos variables, son llamadas curvas de nivel. Entonces, ese es el método que utilizaremos. Ya veremos un ejemplo más adelante en donde cómo pueden ser utilizadas realmente esas curvas de nivel. Por ahora vamos a ver la definición de lo que es un conjunto de nivel. Aquí está escrito en forma general para una función de varias variables, 2 variables, 3 variables, 4 variables, etcétera, etcétera. Sea acá un número real en el rango de la función f de varias variables. F es una función de varias variables y k es un número en el rango de esta función. El conjunto de nivel de f para el valor de k es el conjunto c sub k igual al conjunto de puntos w en el dominio de mi función f, tal que cuando yo le aplique la función a ese punto w, me da el valor de k. Esa es la definición de conjunto de nivel relativo a este valor de k en el rango de mi función. Son todos los puntos en el dominio, tales que cuando yo le aplique la función a esos puntos, me da el valor de k. Si f es una función de dos variables, entonces la curva de nivel relativa a k es una curva en el plano dada por, ya en este caso podemos utilizar c sub k, igual al conjunto de puntos x, y en el dominio de mi función f. Miren que las curvas de nivel, todas las curvas de nivel están contenidas en el dominio de la función dada y consiste en el conjunto de puntos x, y, tales que cuando yo le aplique mi función a ese punto x, y, me da el valor de k. En este caso es llamada curva de nivel. Cuando la función depende de dos variables, estos conjuntos de nivel son llamados curva de nivel. Si f es una función de tres variables, entonces el conjunto de nivel relativo a k es una superficie en el espacio tridimensional. Ya cuando la función f depende de tres variables, este conjunto de nivel es una superficie en el espacio tridimensional dada por sk igual al conjunto de puntos x, y, z que pertenecen al dominio de mi función f, tal que cuando yo le aplico la función a esos puntos x, y, z, me da el valor de k y son llamados superficie de nivel. Así las curvas de nivel para un k dado en el rango de una función f son todos los puntos en el dominio de la función f, tales que su imagen es k, es decir, todos los puntos en el dominio de la función, tales que cuando yo le aplique f me dé el valor de k. Observe que dado que las curvas de nivel son subconjuntos del dominio de una función, si una función depende de dos variables, entonces la curva de nivel está en R2, y si la función depende de tres variables, entonces la curva de nivel o la superficie de nivel está en el espacio tridimensional, porque ellas están en el dominio de la función. Una observación muy importante: dos curvas de nivel diferentes nunca se intersecan. Vamos a ver aquí por qué dos curvas de nivel o dos conjuntos de nivel más generalmente nunca se intersecan. Bueno, vamos a suponer que K1 y K2 son números reales diferentes en el rango de una función f. Entonces las curvas de nivel referentes a K1 y a K2 nunca se cruzan. Es decir, este conjunto, que es la curva de nivel de la función f relativa a K sub 1, y esta es la curva de nivel de mi función relativa a K2. Conjunto de nivel para esta es el conjunto de puntos W en el dominio de mi función, tal es que cuando yo le aplique la función a W me dé K sub 1. Y esta otra curva de nivel es el conjunto de puntos W en el dominio de mi función, tal es que cuando yo le aplique F a W me dé K sub 2,
esto siempre es igual a vacío. Dos curvas de nivel o dos conjuntos de nivel nunca se intersecan. ¿Por qué? Bueno, vamos a suponer que un punto W se encuentra en las dos curvas de nivel, es decir, se encuentra aquí y también se encuentra acá. Pero ¿qué quiere decir que ese punto W se encuentre aquí? Que cuando yo le aplique la función a W, me da K sub 1. Y como también estoy suponiendo que se encuentra acá, entonces cuando le aplique la función a ese mismo W, me da K sub 2. Es decir, f de W me da K sub 1 y a la vez f de W me da K sub 2 porque se encuentra en las dos curvas de nivel. Pero una función no le da valores diferentes a un mismo punto. Es decir, una función no puede tomar dos valores en el mismo punto por el hecho de ser función. Por lo tanto, aquí se llega a una contradicción, lo que muestra de que dos curvas de nivel o dos conjuntos de nivel nunca se intersecan. Bueno, entonces, para hallar la curva de nivel relativa a un valor de K dado, los valores de K los damos nosotros, cualquier valor de K en el rango de mi función, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer f de xy igual a K y encontramos todos los puntos xy que satisfagan esta ecuación. Eso es lo que siempre vamos a hacer para encontrar las curvas de nivel de una función de dos variables. Yo me despido por aquí y nos vemos en el próximo video. Chao.